Hola muchachos, saben, últimamente he escuchado muchas bandas españolas que quizás la mayoría no conoce. Y es que España no es simplemente el indie de siempre o las bandas que ya tenemos como instaladas en nuestro inconsciente colectivo. Aquí en Latinoamérica, cuando pensamos en música nacida en España, casi siempre terminamos hablando como de los mismos nombres, ¿sabes? Extremo Duro, Héroes del Silencio, Mecano y etcétera. Pero siento que existe una escena enorme que rara vez cruza a Latinoamérica. Bandas que mezclan punk, indie, pop o folk de formas muy interesantes. Y curiosamente muchas hablan de cosas que también vivimos nosotros. Precariedad, ansiedad, relaciones, política o simplemente crecer sin tener idea de qué hacer con la vida. Así que hoy quería enseñarles 5 de mis bandas españolas favoritas. Y no es un ranking, o sea, no voy a decir cuál es mejor, simplemente quiero mostrarles bandas que creo que vale la pena escucharlas. Si hay una banda que realmente me sorprendió durante este viaje que he tenido por la escena alternativa española, probablemente sea Diamante Negro. Nacidos en Barcelona y empiezan a tomar forma en 2018 como un dúo. Un año después, en 2019, Paul Folguera en la batería se une complementando la formación que se mantiene hasta el día de hoy. Benoit alterna entre la voz, el bajo y la guitarra, y Lucas se mueve entre la guitarra y el bajo, mientras que Paul sostiene toda esa energía de la batería. Y aunque hoy suenan como una banda consolidada, sus primeros pasos fueron bastante modestos. Antes de publicar material propio aparecieron en un EP compartido llamado Split Rex Volumen 1, junto a otras bandas emergentes. Era una primera carta de presentación, una forma de empezar a hacerse un nombre dentro de la escena independiente de Barcelona. Meses después llegó Mercurio Retrógrado, un EP de apenas 4 canciones publicado en 2019 con The Yellow Gate Records. Ahí ya empezaban a aparecer muchas de las ideas que terminarían definiendo su sonido. Guitarras muy presentes, melodías pegajosas y una manera de escribir que parecía hablar directamente de la incertidumbre de una generación. Por eso, o sea, lo realmente interesante de Diamante Negro no es solamente como el cómo van creando sus lanzamientos, sino la sensación que empiezan a transmitir. Hace poco una entrevista los definía como una sacudida de pop y punk para una generación perdida. Y pues es una frase que realmente los define muy bien, porque cuando escuchas sus letras encuentras problemas que es muy probable que también hayan vivido. Trabajos precarios, ansiedad, relaciones inestables, la sensación de que el futuro siempre parece pertenecerle a alguien más. Y en una de sus canciones, como Luz de Gas, cantan: estamos cansados, el futuro es para unos cuantos, hay destino, pero amañado. Y esa frase resume perfectamente como el espíritu que tiene la banda. No como desde el resentimiento, no es cantar como por odio, sino como agotado. Es un sonido de desencanto con la realidad. Lo curioso es que ese sentimiento tampoco aparece solamente en las letras, sino que las, la música, el sonido, la estética sonora es capaz de transmitir esa sensación. Estamos cansados, hay destino pero amañado, me obligan a postrar luz de Y es una banda que realmente no, o sea, no resulta fácil encerrarlos en un único género. Muchas influencias, hay melodías muy cercanas al pop, hay guitarras de garaje, hay actitud punk y hay momentos que rozan el noise rock. Y sobre todo hay una sensación como permanente de urgencia. Las canciones rara vez parecen como hechas desde la comodidad, sino que da la impresión de que algo está a punto de romperse. Es como una náusea. Y todo ese camino se termina cristalizando en La Náusea, su segundo álbum. Solo el título ya marca como ese tono del disco. No habla de un malestar físico, habla como del cansancio.
de vivir en una época donde parece que siempre tenemos que producir, trabajar, responder, subir contenido y demostrar que estamos haciendo algo con nuestra vida. Y en una entrevista sobre ese álbum decían que la música encuentra grietas por las que filtrarse a este mundo real. Y hermano, o sea, si realmente escuchas sus canciones eres capaz como de entender que la distancia como entre el escenario y la vida ficticia y la vida cotidiana se rompe fácilmente a través de sus canciones. Y si Diamante Negro representa una generación agotada que encontró refugio entre guitarras distorsionadas, la siguiente banda decidió enfrentar ese mismo desencanto desde otro lugar, no desde la inconformidad, sino desde la comunidad, la protesta y la esperanza. La siguiente banda es La Raíz. Si Diamante Negro representa el desencanto de una generación, La Raíz representa algo completamente distinto. Representa la esperanza de que todavía existen cosas que vale la pena construir entre todos. Muchas veces se ha entendido a La Raíz simplemente como una banda de protesta porque sus canciones hablan de política, derechos sociales, memoria histórica, injusticia y antifascismo. Pero reducirlos a eso es perderse una parte importante de todo lo que han hecho. La Raíz habla de comunidad, de amistad, de celebrar la vida, de salir a la calle y de organizarse. Tu Dios aquí tu corrupción, aquí mi voz es un fusil que apunta a tu nación. Y más que todo de creer que todavía es posible cambiar algunas cosas. Es una banda imposible de encerrar en un género. La Raíz nació en Gandía, Valencia en 2005. Desde el principio ha dejado muy claro que no quería pertenecer a un solo estilo. En sus canciones conviven el ska, el punk, el reggae, el rap, el folk mediterráneo e incluso elementos que son normalmente atribuidos al jazz. Y lo curioso es que nunca aparece una mezcla forzada. Todo responde a una misma idea: hacer canciones que funcionen tanto en los auriculares como delante de miles de personas. Y eso explica sus conciertos. No son los simples recitales, son celebraciones colectivas donde la gente también baila, salta y canta. Nuestro pueblo es la fiera que espera la noche hasta acá. Más que una protesta, hay una idea que atraviesa todo lo que es la banda. Nunca les interesó decirle a la gente lo que tenía que pensar. Preferían compartir las inquietudes que nacían de su propia realidad y dejar que cada persona saque sus conclusiones. Eso cambia bastante la forma de escuchar sus canciones, ya que no son discursos, son conversaciones. Una canción como Entre Poetas y Presos no intenta simplemente convencerte de la ideología que la banda quiere transmitir, también te hace pensar en qué tipo de sociedad quieres construir. Somos el preso, libre de rejas, pasa montañas, rompe cabezas, somos el llanto y la carcajada, los empujones a la labrada. Es una banda de 11 personas. Más que fascinante la cantidad de músicos que comparten el escenario, es la forma en que se organiza. 3 voces principales, una sección de metales, un DJ, percusión, guitarra, bajo y batería. Sobre el papel puede parecer demasiado, pero cuando los ves tocar se entiende por qué funcionan. No hay una figura que eclipsa totalmente al resto. Da la sensación de que la banda siempre estuvo por encima del individuo. Y eso también refleja su forma de entender la música. Si tuviera que recomendar un disco para empezar, probablemente sería el homónimo a la canción que ya he mencionado, Entre Poetas y Presos. Ahí encuentran un equilibrio perfecto entre la energía que tienen y una composición mucho más madura. Canciones como la homónima o Rueda la Corona son pegadizas, funcionan perfectamente en un festival y al mismo tiempo esconden letras llenas de referencias sociales, históricas y políticas. Nunca sacrifican una cosa por la otra. ¿Y por qué se fueron cuando estaban arriba? En 2018, cuando llenaban pabellones y estaban de gira por Europa y Latinoamérica, decidieron parar. No porque estuvieran peleados, no porque la banda estuviera rota, simplemente porque
sentían que lo necesitaban. Y el reencuentro de 2024 llegó como una reunión que le debían a la banda y a su público, más que como una estrategia para regresar permanentemente. Y es coherente con todas las cosas que nos han presentado durante todo este tiempo. La raíz nunca transmitió la sensación de perseguir el éxito a cualquier precio, es más la sensación de disfrutar profundamente haciendo música todos juntos. Y hay una idea que atraviesa su discografía, y es que la celebración también puede ser una forma de resistencia. El compromiso social no siempre tiene que sonar triste o solemne, y eso lo demuestran sus conciertos llenos de pogos, bailes, metal, reggae, ska y sonrisas, y aún así nunca dejan de hablar de los temas que les importan. Creo que esa es una de las razones por las que siguen conectando con tanta gente, porque entienden que una revolución también puede cantarse abrazando a tus amigos. Que se aparten las gentes enormes con uniforme de antiguo soldado. Veo piratas que visten corbata. Veo maletas como de equipaje que esconden dinero y a esas gentes de traje los llaman banqueros. De una vida podrida que tú no elegiste, de a los niños. Y si la raíz demuestra que una banda puede llenar festivales hablando de comunidad y esperanza, la siguiente banda hace exactamente lo contrario. No intenta hablarle a miles de personas, parece escribir canciones para una conversación entre dos. La siguiente banda es El Buen Hijo. Para conectar con ellas, pero El Buen Hijo demuestra exactamente lo contrario. No escriben sobre revolución, no escriben sobre el colapso del mundo, escriben sobre coger el metro, quedar con amigos, enamorarse, aburrirse un martes cualquiera o sentir que la vida adulta nunca terminó de venir con un manual de instrucciones. Y precisamente ahí está la magia de la banda. Consiguen que situaciones completamente normales se sientan importantes. Amigos que compartían piso, conciertos y gustos musicales. Esa amistad atraviesa prácticamente toda su discografía. No da la sensación de que la banda haya sido construida alrededor de un líder, más bien parece un proyecto donde cada integrante aporta algo distinto y esa diversidad termina definiendo el sonido. Por eso sus canciones se sienten naturales, parecen conversaciones entre personas que llevan años conociéndose. Cuando uno intenta etiquetar al Buen Hijo, suele aparecer la palabra indie, pero esa etiqueta dice muy poco. En sus canciones hay twee pop, con melodías luminosas y letras aparentemente sencillas. También hay jingle pop, indie pop de los 90, folk y power pop. Lo interesante es que nunca utilizan esos géneros como una fórmula, los mezclan constantemente para que cada canción tenga personalidad propia. Cuando hablaban de su segundo disco, explicaban que no querían hacer un álbum lineal, querían que cada canción aportara una textura distinta y que el sonido cambiara constantemente sin perder esa identidad. Y esa decisión resume muy bien cómo entienden la música. Muchas bandas encuentran una fórmula y la repiten. El Buen Hijo parece querer hacer lo contrario. Cada disco es como un pequeño laboratorio donde prueban nuevas ideas sin abandonar esa forma cercana de escribir. Por eso nunca sabes qué vendrá en la siguiente canción. Hay otra idea que aparece constantemente en su manera de trabajar, y es que no sienten la necesidad de exagerar lo que viven. Les interesa escribir desde experiencias reales aunque parezcan insignificantes, y eso explica por qué conectan tan fácilmente con quienes los escuchan. No necesitas haber vivido una gran tragedia para identificarte con ellos, basta con haber sentido esa mezcla de ilusión, nostalgia e incertidumbre que aparece cuando empiezas a hacerte adulto. Gracias por todo y hasta pronto. Y un recuerdo a Tronco que iban a venir y no han podido venir. Volveremos juntos la próxima vez, prometido. Las canciones hablan de momentos muy concretos, pero las emociones terminan siendo universales. Con Viene y Va, la banda amplió todavía más su universo. Hay canciones tranquilas, otras con arreglos más ambiciosos y algunas que se acercan al pop de cámara. La intención era que el álbum tuviera altibajos, sorpresas y cambios constantes, y esa evolución es importante, demuestra que una banda puede crecer sin perder aquello que la hace especial.
Hay algo que me gusta mucho del Buen Hijo y es que nunca siento que están intentando venderme una vida ideal. No hay poses de estrellas de rock, no hay personajes exagerados y lo que transmite es mucho más sencillo. Son personas normales intentando entender una etapa de la vida que casi siempre resulta mucho más caótica de lo que alguna vez imaginamos. Y quizás por eso funciona tan bien en una época donde todo el mundo parece querer construir una marca personal. Ellos siguen escribiendo canciones que se sienten profundamente humanas. El Buen Hijo encontró belleza en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, y la siguiente banda decide hacer lo contrario. Toma todo el caos posible, lo mezcla con anime, punk, ruido, humor absurdo y cultura pop japonesa, y el resultado fue una de las propuestas más inclasificables de toda la escena española: Ajolotes Mexicanos. Bueno, ya hemos abordado a 3 bandas españolas y podrías pensar que ya entendemos un poco de cómo es esa escena alternativa, pero entonces aparecen Ajolotes Mexicanos y absolutamente todo deja de tener sentido. Intentar descubrir esta banda con un solo género es prácticamente imposible, ya que mezclan el punk, el J-pop, el shoegaze, el noise, el bubblegum pop, la electrónica, el anime, el K-pop, la bossa nova, el jazz, rumba, y todo eso convive dentro de un momento único dentro de su música, y sorprendentemente funciona. Lo más curioso es que ni siquiera planeaban formar una banda. Después de ir a un concierto, alguien le preguntó si tenían un grupo, y respondieron que sí, aunque en realidad no existía ninguno. Inventaron el nombre en ese momento porque les hacía gracia el ajolote mexicano. Cuando les pidieron una maqueta se dieron cuenta de que ahora sí tenían que crear la banda, y creo que ese origen resume perfectamente su personalidad. No transmite la sensación de querer ser la banda más importante de España, siempre dan la impresión de estar divirtiéndose. Si hay algo que diferencia a Ajolotes Mexicanos del resto de grupos de esta lista son sus influencias japonesas. Mientras muchas bandas toman referencias del rock británico o estadounidense, ellos crecieron viendo anime, escuchando J-pop, el Visual Kei y bandas japonesas. Pero no se trata solamente de una cuestión de estética, no es simplemente poner dibujos de anime en una portada, la influencia aparece en las melodías, en los cambios de ritmo, en las voces dulces sobre las guitarras ruidosas y esa mezcla permanente entre lo que podría ser ternura y caos. Han citado influencias como Asian Kung Fu Generation, Shizamo, Lucy, Do y el Visual Kei. También reconocieron haber vuelto a escuchar muchísimo a My Chemical Romance y Blink-182 durante la composición de 2.3, y quizás por eso suenan tan distintos. No intentan parecer una banda japonesa y tampoco intentan sonar como una banda occidental tradicional. Terminaron construyendo su lenguaje propio. Y hay algo muy bonito en su evolución. Ellos mismos reconocen que al principio escribían canciones bastante absurdas, pues eran adolescentes, no sabían tocar y muchas letras nacían simplemente de decir tonterías porque sí, pero eso con los años empezó a cambiar. Las canciones comenzaron a surgir de experiencias personales, de relaciones, amor, ansiedad y momentos donde escribir funcionaba incluso como una forma de terapia. Y esa evolución se nota, ya que conservan el mismo humor, siguen siendo caóticos, pero debajo de esa estética colorida aparecen canciones sorprendentemente emocionales. Con 2.3 incorporaron guitarras más cercanas al shoegaze y una carga emocional mucho mayor. Después, con Forever, decidieron experimentar todavía más, mezclando jazz, bossa nova, rumba y nuevos recursos sin abandonar la esencia punk pop que siempre los caracterizó. Ellos mismos describieron ese último trabajo como un disco realmente loco. Y probablemente no existe una descripción mejor. Cada álbum tiene una personalidad distinta. Nunca sabes exactamente qué va a sonar después. Y esa imprevisibilidad es una de sus mayores virtudes.
Durante años hubo quien los veía simplemente como los del anime, como una banda curiosa dentro del indie español, pero el tiempo demostró que eran mucho más. Cuando empezaron, prácticamente no existía una escena parecida a la suya. Ahora hay bandas que reconocen su influencia, y eso dice bastante, porque pocas cosas demuestran tanto la importancia de un grupo como ver que otros artistas empiezan a recorrer el camino que ellos mismos han abierto. Si tuviera que recomendar una canción por la que empezar a escuchar este grupo, sería Cara de Idiota. Simplemente es una mezcla perfecta en el pop punk que los hizo conocidos y muestra varias de las influencias japonesas que los han llevado a donde están. Si al escuchar esa canción te sientes muy identificado y cercano al grupo, probablemente te quieras meter en todo lo que es este catálogo impredecible y divertido de la escena española. Después de una banda que convirtió el caos en arte, solo queda cerrar este recorrido con el grupo que probablemente más gente conozca de esta lista. Una banda que consiguió algo que parecía imposible, volver a poner el punk pop español en boca de todo el mundo. La siguiente banda es La La Love You. Creo que La La Love You es un cierre perfecto porque resume muchas de las ideas del video. Son una banda que empezó siendo pop punk cuando el género ya no estaba de moda y sobrevivió durante casi 20 años sin un gran éxito. Y cuando finalmente llegó al mainstream decidió seguir haciendo las cosas a su manera. Tienes una lista en la que pones a los chicos. Tú le vas poniendo a los que te parecen ricos. Si alguno te gusta, tú le vas sumando puntos. La banda nació en Parla, Madrid, a finales de los 90, cuando David Merino y Roberto Amor coincidieron en el instituto. Durante años tocaron en salas pequeñas, cambiaron de integrantes, grabaron discos e incluso intentaron representar a España en Eurovisión en 2009. Pero el gran reconocimiento no llegó hasta 2 décadas después, cuando Amaya Romero recomendó 2 de sus canciones en La Resistencia. A partir de ahí empezó un crecimiento que parecía imposible para un grupo que llevaba tantos años construyendo su camino. Y eso cambia completamente la forma de escucharlo, ya que no son una banda viral, es una banda que sobrevivió el tiempo suficiente para que el mundo finalmente la descubriera. Tendré que decirte que me gustas más que un día soleado. Que una tarrina de mis sabores. Musicalmente se les relaciona con el pop punk, pero esa etiqueta se queda corta. Claro que hay guitarras rápidas, estribillos enormes y una energía heredada de bandas como Blink-182 o Weezer, pero también hay muchísimo power pop, melodías luminosas y canciones hechas para ser coreadas por cientos de personas. Con los años incorporaron sintetizadores, electrónica, ritmos tropicales y colaboraciones con artistas alejados de su sonido habitual, y aún así nunca perdieron su identidad. David Merino ha explicado que pueden experimentar todo lo que quieran porque siempre terminan sonando a La La Love You. Esa es una de sus mayores virtudes. Hay otra idea que aparece constantemente en las entrevistas. Nunca han pensado en hacer música siguiendo una tendencia concreta. Simplemente hacen las canciones que les gustaría escuchar. Escuchan de todo, prueban cosas nuevas y dejan que el resultado aparezca de forma natural. Por eso incluso cuando experimentan, las canciones siguen transmitiendo cercanía. Nunca aparece una estrategia, aparece curiosidad. Sabes muy bien que no te importe ir a buscarte hasta el Polo Norte. Ir a la boya como un esquimal, como un esquimal. Toda banda tiene una canción que termina definiendo una etapa. En el caso de La La Love You, esa canción es el fin del mundo. Y lo curioso es que ellos mismos reconocen que nunca se han cansado de tocarla. Cada vez que empieza, ven a la gente dejar lo que está haciendo para cantarla, grabarla o simplemente disfrutarla. Creo que funciona porque habla de algo muy sencillo, del miedo de perder a alguien. Pero lo hace con una energía tan optimista que termina convirtiendo el desamor en una fiesta colectiva. Y quizás esa sea la mayor fortaleza de La La Love You, conseguir que la tristeza también pueda bailarse. Hay otra idea que me parece especialmente valiosa. En una industria donde todo funciona a una velocidad absurda, La La Love You ha repetido que no quiere aceptar ese ritmo. Prefieren dedicar años a un disco, experimentar con calma y publicarlo cuando sienten que realmente representa lo que quieren decir. Su álbum, ¿Por qué me miras así?, tardó alrededor de 3 años en completarse precisamente por esa filosofía.
No es un disco que intente repetir la fórmula del fin del mundo, es un álbum con nuevos sonidos, colaboraciones inesperadas y una banda mucho más madura, pero que conserva el espíritu adolescente con el que empezó hace 30 años. Quizá la frase que mejor resume a La La Love You es que siguen viéndose como una banda de amigos, antes que músicos, antes que artistas y antes que una marca. En una época donde muchos productos musicales nacen alrededor de un algoritmo o una estrategia de marketing, ellos todavía transmiten la sensación de que lo más importante sigue siendo pasarla bien juntos sobre un escenario. Y eso explica por qué terminan llenando festivales en España, conquistando México y llegando a públicos que probablemente nunca imaginaron alcanzar. Feliz año a todos. Fue el fin del mundo. El fin del mundo. Después de recorrer estas 5 bandas, creo que la que más me representa a mí es El Buen Hijo, porque tiene una forma muy particular de hablar de la vida adulta. Todo parece un poco jodido, crecer, trabajar, enamorarse, intentar entender qué mierda estás haciendo con tu vida, pero siempre queda una pequeña chispa de alegría, y creo que eso es lo que hace que quieras seguir adelante. Si tuviera que recomendarles una canción para cerrar este viaje, sería Contigo con Nadie, y este viaje por la escena alternativa española empezó de una forma bastante sencilla, con el Mundial y con España, pero terminó siendo la excusa perfecta para volver a recorrer una escena que ya conocía, motivado por el triunfo. Así que ahora quiero saber qué piensan ustedes, qué banda española creen que me faltó y qué canción me recomendarían a mí escuchar. Los estaré leyendo en los comentarios, y si les gusta el contenido y quieren apoyarme para que lo siga haciendo, simplemente denle like. Comenten, compartan, hagan lo que quieran hacer. Gracias. Y esto fue Cake and Cast. Cuando llegue primavera, pero me pongo con una facilidad insoportable de tanta felicidad, sinceramente insostenible, pero ahora me da igual, estoy tan cómodo que todo viene y va.